Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Si es usted de izquierdas o de derechas, si vota usted al PP, al PSOE, a Izquierda Unida, a Podemos, a UPyD, a ECO, si a usted le gusta la carne, el pescado o las verduras, si es usted católico, ateo, agnóstico o si profesa otra religión, si vive usted en el campo, en las afueras o en el medio rural, si prefiere el campo o la playa, si es usted hombre o si es usted mujer, si está en alguno de estos grupos, que lo más probable es que sí, que esté en alguno de ellos, seguro que le interesa el tema del cambio climático, seguro que le afecta el tema del cambio climático. Uno de los asuntos, una de las amenazas más graves que tenemos ahora mismo cerniéndose sobre nosotros. No lo vamos a poner en una escala para ver si es un asunto más o menos importante o preocupante que, no sé yo, que el terrorismo internacional o que el hambre en el mundo, que la corrupción política, pero seguro que es uno de los más importantes. El día 30 comienza en París, el próximo lunes, la Cumbre Mundial por el Clima. Y en Murcia, como en otros muchos puntos del mundo, se van a celebrar este próximo fin de semana, una serie de actividades previas, entre las que figuran unas jornadas que tendrán como ponentes, entre otros, al invitado que hoy nos acompaña. Se trata de Juan Pedro Montávez, que es profesor de Física de la Tierra de la Universidad de Murcia y también es miembro del Grupo de Modelización Atmosférica Regional. Juan Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted va a hablar en la ponencia, en la jornada de este fin de semana, sobre escenarios climáticos futuros de la región de Murcia. ¿Se pueden pronosticar esos escenarios? ¿Cómo se hace ese tipo de proyecciones que para los que somos profanos en la materia se nos antoja algo poco menos que imposible? ¿Se puede pronosticar eso? Bueno, la palabra no es A pronosticar, ver, la palabra es hacer proyecciones. proyecciones. O sea, la palabra es ver qué posibilidades de ocurrencia de distintos climas hay en el futuro. ¿Cómo se hace eso? Pues en primer lugar, en la física del clima, nos preocupamos de ver cuáles son los causantes de ese cambio climático, del cambio climático que estamos viviendo hoy. Entonces la idea un poco es intentar, una vez que tenemos las causas, tenemos que intentar ver cómo evolucionarán en el futuro. O sea, por ejemplo, si la culpa del calentamiento es fundamentalmente debido al CO2, necesitaremos saber qué concentraciones de CO2 va en el futuro. ¿Eso lo sabemos? Pues evidentemente no. Entonces lo que hacemos, o lo que se plantea, son distintos escenarios, distintas posibilidades de futuro. Una vez que se tienen esas posibilidades de futuro, nos vamos a la herramienta que tenemos para pronosticar o para proyectar el clima que es acorde a esos nuevos forzamientos, que son los modelos de circulación general, los modelos del clima. Entonces, claro, hay también distintos modelos del clima. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos esos escenarios de emisiones, los ponemos dentro de los modelos y esos modelos nos dan un clima futuro, nos dan distintas evoluciones del clima futuro. Eso serían las proyecciones de cambio climático. Si aún queremos tener más detalles sobre cómo va a ser el clima en distintas áreas ya más concretas, entonces lo que hacemos es escenarios regionalizados de cambio climático. Se pueden hacer mediante modelos dinámicos, mediante modelos estadísticos, bueno, una serie de complejidades ya a nivel científico, y a partir de ahí obtenemos distintas posibilidades de futuro, en función de esas distintas evoluciones probables, más o menos, de lo que pueda pasar en el futuro. Y entonces obtenemos nuevos climas que nosotros, en nuestro grupo, por ejemplo, proporcionamos al resto de grupos que ya utilizan estos datos para estudios de impacto. O sea, cómo impactará sobre los recursos hídricos de Murcia, de la península, de Europa o de todo el planeta, ¿no? Y bueno, eso es básicamente, digamos, de manera general, cómo se hacen estas proyecciones de cambio climático. O sea, básicamente son distintas posibilidades de clima futuro acorde a las distintas posibilidades de evolución de esos gases de efecto invernadero. Es un trabajo que se nos antoja muy complejo. Está usted hablando de posibilidades y a lo mejor, como digo, es muy complejo para lo simple que es la pregunta que le voy a formular y es, desde su punto de vista, ¿qué grado, qué nivel de fiabilidad tienen estas proyecciones? Bueno, la cuestión es que ninguna en concreto es fiable, pero todas en su conjunto nos dan una información muy valiosa, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no podemos saber lo que va a pasar en el año 2050, bueno, en la década de los 50 o la década de los 60, no podemos saberlo, pero sí que tenemos, jugando con todas estas posibilidades, distintos escenarios de forzamiento, distintos modelos globales, distintos modelos regionales, lo que damos es una distribución de posibilidades, una estadística, qué es más probable que pase o qué es menos probable que pase. Entonces,
esa es la herramienta. O sea, nosotros no podemos saber lo que va a pasar en el futuro, pero sí podemos hacernos una idea de la probabilidad de que pase eso en el futuro. Esa es la idea. Y con todas esas reservas que exige hacer un cálculo, una predicción, una proyección de esta magnitud, de este calibre, ¿cómo se dibuja el escenario climático en España para los próximos años? Bueno, por ejemplo, dentro de este amalgama, de esta incertidumbre que tenemos, sí que todo apunta a un aumento de la temperatura. Ahora, ¿qué aumento de temperatura? Pues depende, va desde un rango de 1 grado hasta un rango de 4 o 5 grados si nos vamos a final de siglo. Incluso las proyecciones más pesimistas hablan en el verano de aumentos de hasta 7 o 8 grados en el centro de la península ibérica. Claro, ¿qué puede suceder? Pues cualquiera de estas cosas. Lo que está claro es que todos los experimentos apuntan a lo mismo, a un aumento de la temperatura y quizá un descenso de la probabilidad, de la precipitación, perdón, aunque aquí ya no está tan claro esas proyecciones. En temperatura, por ejemplo, sí que hay bastante coincidencia, los resultados son bastante robustos, ya en precipitación son menos robustos. Pero, por ejemplo, si hablamos de déficit hídrico, todos los modelos sí que apuntan también a un descenso, o sea, un aumento del déficit hídrico. Me estaba acordando ahora de una cosa que no sé si tiene algo que ver con lo que estamos hablando o no, en todo caso yo se lo planteo y usted nos dirá ahora. Me estaba acordando de aquel informe que publicó hace unos años Greenpeace y que originó la consiguiente alarma, sobre todo aquí en la región de Murcia, cuando anunciaba que como consecuencia de la elevación, de la subida del nivel del mar, determinadas franjas costeras, como por ejemplo la Manga, desaparecerían. Seguro que recuerda usted aquel informe. No sé si eso tiene algo que ver con una proyección similar a la que ustedes hacen, o eso fue una hipótesis, o qué lectura hacen ustedes de un informe como este. Bueno, vamos a ver, quizá ese informe sea un poco alarmista, en el sentido de que probablemente esa, digamos, reconstrucción que hicieron tan bonita, bueno, bonita entre comillas, sí. Entre comillas, probablemente la hayan hecho con algunos de estos escenarios de los, digamos, los menos positivistas, o sea, los peores, más pesimistas, los más pesimistas. Entonces sí que cabe la posibilidad muy remota de que pase eso, no creo que sea tan extremo, pero sí que no van, quizá esté un poco dramatizado, un poco exagerado, pero quizá los tiros vayan por ahí. Pero y además lo dibujaban en un horizonte no muy lejano en el tiempo, hablaban de 50 años o por ahí, creo recordar, hablo de memoria, pero vamos, por ahí. No te puedo decir exactamente, no recuerdo, pero estas proyecciones más pesimistas son para finales de siglo, bueno, que ya no son 100 años como eran hace unos años, sino que ya solo son 80 años o 90 años, pero sí que algunas de las proyecciones son realmente dramáticas, pero ya digo, tenemos como una distribución de posibilidades y eso estaría en la cola de lo peor, de lo más pesimista, de lo que pueda pasar. Y estamos hablando ahora mismo, pues eso, de probabilidades, de proyecciones, pero ¿qué datos tenemos a día de hoy, datos de hoy en día, que nos permitan constatar que el cambio climático es un hecho que ya se está produciendo y que nos está afectando? Ustedes seguro que manejan datos. Bueno, nosotros no trabajamos en ese tema de, digamos, de detección de cambio climático, hemos hecho algunos experimentos y sí que hemos leído bastante, no es nuestro tema de trabajo, pero vamos, está totalmente demostrado que el calentamiento observado a nivel global, incluso a nivel regional, aunque a nivel regional es más difícil este proceso de atribución. O sea, en el cambio climático tenemos que hablar primero de detección, que sería como una cuestión simplemente estadística. Uno ve que el clima ya no es algo estacionario, sino que es algo en el que aparece una tendencia. Entonces, la segunda cuestión, y probablemente mucho más dificultosa, es ser capaz de atribuir esa tendencia a algo. ¿De acuerdo? ¿Qué razón es variabilidad natural? O sea, puede ser que simplemente estemos en un ciclo que sube, en un ciclo que baja. Puede ser debido a causas naturales, puede ser debido a causas antrópicas. Esa segunda parte de los estudios que se llaman atribución sí que ya han avanzado bastante y está totalmente demostrado que esos cambios observados, medidos, son debidos a la acción del hombre. Casi, o como dice el informe del IPCC, casi sin duda ninguna, o muy probablemente, o es prácticamente imposible que nos estemos equivocando. Siempre son datos estadísticos, siempre cabe la pequeña posibilidad, pero esa posibilidad es muy pequeña. Y todo apunta, y la física que se emplea en este tipo de estudios de atribución indica que está claro que estamos en un cambio que está ocurriendo y que además tenemos el culpable.
Ujú. La acción del hombre, fundamentalmente, como hemos dicho al principio, debido a la emisión de gases de efecto invernadero. Básicamente esa parece ser la causa principal, ¿no? Sí, digamos que en esos ejercicios de atribución no toda la culpa está en los gases de efecto invernadero, también están los cambios en los usos de suelo, también en aerosoles que se emiten a la atmósfera, etcétera, etcétera. Cada una de esas cosas tiene su pequeña incertidumbre, pero probablemente digamos, el agente responsable más importante sean los gases de efecto invernadero. ¿Y es posible que a veces confundamos ciertos fenómenos meteorológicos y climáticos con un cambio climático real? Lo digo porque usted lo habrá oído como yo, cuando alguien dice, sobre todo los más escépticos al tema del cambio climático, cuando alguien dice, bueno, pues oleadas de calor hemos tenido siempre, o temporada de lluvias torrenciales e inundaciones también han ocurrido siempre, o yo recuerdo cuando nevó aquí en el año 1900 no sé cuántos, esto del cambio climático. Es cierto que a veces podamos confundir algún episodio de fenómenos raros o adversos con lo que es verdaderamente cambio climático. Por supuesto, puede ocurrir, un ¿no? error bastante común. O sea, cuando hablamos de clima, y hablamos de la estadística de mucho tiempo de distintos procesos meteorológicos. Entonces, olas de calor ha habido siempre. La cuestión es que antes, por ejemplo, ocurrían una ola de calor cada, pongamos, 5 años, 6 años, o había un par de olas de calor al año. Y lo que se está viendo es que cada vez va habiendo más y cada vez son más intensas. O sea, olas de calor ha habido siempre, seguramente en el año 20 o en el año 30, no sé, por decirte un número, sí, habría también. La cuestión es que ahora cada vez son más numerosas. Esa es la cuestión. Entonces, un evento extremo por ejemplo, este año podríamos tener el día más frío no sé, de los últimos 100 años. Puede que sí, puede que no lo sabemos, pero imaginar a qué pasara. ¿Eso significaría que no estamos inmersos en un proceso de cambio climático? No, porque sobre nuestra estadística, que es la que tratamos, la que nos da esa información de cambio del clima, no del tiempo, pues nos indica que no, que ese tipo de proceso pues es probable. Su probabilidad cada vez es menor, pero sigue siendo probable. Sí, eso es lo que pasa, que a veces tendemos a confundir cuestión de términos, sobre todo los que no somos físicos, confundir climatología o clima con la meteorología, que son cosas completamente distintas. Bueno, completamente distintas, no, pero sí que son conceptos distintos. Clima es la estadística de mucho tiempo y meteorología es lo que pasa en un momento determinado. Quizá le pregunto, no sé si tiene que ver con el desarrollo de su profesión o a veces son casi opiniones personales, pero bueno, ¿en qué medida cree usted que es posible frenar o detener una transformación de la naturaleza de tal magnitud como la que estamos asistiendo con esto del cambio climático? ¿O no se puede frenar y lo único que podemos hacer es minimizar un poco el impacto? ¿Usted qué cree? Bueno, ahí está tocando, digamos, otras de las patas del IPCC. O sea, la cuestión es, nosotros tenemos un problema, hacemos unas proyecciones de cambio climático, hay un montón de gente, que se dedica al estudio de impacto, entonces uno evalúa lo que puede pasar en el futuro, cómo nos puede afectar desde nuestras vacaciones hasta el recurso hídrico, hasta el recurso energético, todo. Entonces uno tiene que valorar eso. Y entonces se plantean dos tipos de estudios. Uno sería la mitigación del cambio climático, es si conocemos las causas, pongamos por ejemplo los gases de efecto invernadero, pues podríamos mitigarlo, o sea, ir parándolo, frenándolo, reduciendo esas emisiones, ¿de acuerdo? Que básicamente lo que plantean todos los protocolos. Pero probablemente eso sea muy difícil por el nivel de vida que tenemos, por el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, por otro lado, están las estrategias de adaptación al cambio climático, que es decir, bueno, esto no lo podemos parar y entonces lo que tenemos que pensar es cómo adaptarnos a la nueva situación climática. Y en medio, que es lo que se viene haciendo, es los dos, o sea, estamos inmersos en un cambio que podemos frenar o podemos hacer que no sea tan acelerado o que su velocidad vaya disminuyendo, pero por ahora es imparable. Entonces lo que tenemos que tener también es estrategias de adaptación que vayan en paralelo con las estrategias de mitigación. O sea, reduciendo podremos cambiar o digamos esa tendencia tan brusca que tenemos ahora, pero tendremos que pensar en que probablemente no seamos capaces de vencer a ese gran problema y entonces pensar en adaptarnos a ese problema. Pero para eso hace falta algo que se llama conciencia social, conciencia también de los gobiernos, de las administraciones.
social en general y entramos todos. Sí. Porque como decíamos al principio, esto del cambio climático nos afecta a todos, con independencia de todo, nos afecta a todos, ¿no? Y yo tengo la impresión, puede que errónea, de que no hay como gran conciencia social con lo del cambio climático. La gente, unos no saben lo que es, otros creen que no tiene importancia, otros creen que es cosa de los ecologistas nada más y de gente que se preocupa por el medio ambiente, pero que eso no sé si usted tiene esa percepción. Bueno, yo creo que cada vez la sociedad está más concienciada, o sea, empezando por el ciudadano de a pie y siguiendo por los políticos. Empiezan a concienciarse porque cada vez las pruebas son más claras de que realmente podemos tener un problema en el futuro. Tenemos que reconocer también que plantear, oye, que dentro de 40, 50 años podemos tener una situación de la gente pensar a tan largo plazo, a veces es difícil, pero yo creo que la gente empieza a concienciarse y a ver que es un problema. Y otra cuestión también interesante, muchas veces lo cuentan como chiste, que es que, bueno, todas las soluciones que se plantean para mitigar el cambio climático, pues básicamente en lo que consiste en tener una sociedad mejor, o sea, más energías renovables, mayor educación, digamos, social en el sentido de gasto energético, mayor ahorro energético, todo este tipo de cosas que, aunque no hubiera cambio climático, aunque nos estuviéramos equivocando todos los que trabajamos en esto, son cosas buenas, que nunca van a ir en perjuicio de la sociedad. Probablemente son, como todas las cosas buenas, algo que requiere un esfuerzo de educación, un esfuerzo de inversiones, un esfuerzo de desarrollo de tecnología, pero que al fin y al cabo van a llegar a una sociedad mejor. Claro, ocurre también, como comentábamos el otro día en la entrevista que manteníamos con Antonio Soler y que volveremos a ver, por cierto, esta semana, que cuando uno ve noticias como las trabas que ponen las administraciones para el uso de la energía solar o cosas como la que están ocurriendo con esta importante firma automovilística, Volkswagen y sus emisiones contaminantes, pues se le caen a uno los palos del sombrajo. Dice, bueno, pues no parece que tengan mucha voluntad de querer colaborar con la causa cuando pasan estas cosas, ¿eh? No sé. Yo creo que esto va siempre ligado a la economía. Si realmente hay dinero y hay voluntad, se pueden hacer las cosas, pero cuando deja de haber tanto dinero o tal, pues entonces se empiezan a recortar de lo que algunos piensan que es menos importante o la gente siempre piensa en obtener un beneficio a corto plazo, nunca piensa en el medio o largo plazo. Entonces, bueno, es un problema que hay y quizá ahí desde el punto de vista político es de donde tengan que concienciar y donde tengan que probablemente marcar mejor los pasos, porque son ellos los que deciden. A nivel particular podemos hacer pequeñas cosas, pero es a nivel general donde es un problema global, además es un problema. Nosotros por los españoles o Europa lo podemos hacer muy bien, pero si otros países en el globo no lo hacen tan bien, pues el problema seguirá estando ahí. Volviendo al principio de la entrevista, entonces, grupos de modelización como el que usted pertenece aquí en Murcia, ¿existen otros trabajando en España y en otros lugares del mundo y ustedes hacen, digamos, sí, puestas en común cada uno? ¿Cómo es esta operativa? Por supuesto, o sea, por ejemplo, en todo el proceso este que te he estado contando, nosotros trabajamos en una pequeña parte de ese proceso, que es en escenarios regionalizados. Nosotros, por ejemplo, y además trabaja gente de muchísimas áreas, desde gente de economía, gente de política, para hacer esos posibles escenarios de futuro, como físicos luego corriendo esos modelos globales, estadísticos también trabajan en el tema, haciendo los modelos estadísticos para luego ajustar a nivel local lo que pueda pasar, luego trabajan biólogos, hidrólogos, prácticamente todos los sectores de la sociedad luego están involucrados en esos estudios de impacto y nosotros trabajamos en una pequeña parte, que es básicamente en hacer proyecciones de cambio climático regionalizadas. Entonces nosotros, por ejemplo, nos servimos de los datos que generan los modelos globales en grandes instituciones de Europa, de América, etcétera, etcétera. Y a nivel de España, pues hay bastantes grupos que trabajan en este tema, tanto a nivel global como sobre todo a nivel regional. Y ha habido algunos proyectos a nivel nacional, como el proyecto Escena, en el que distintos grupos de la península ibérica, 5 en concreto, pues hicimos distintas proyecciones dinámicas. Hubo otro que se llama Escena, que se hacían esas mismas proyecciones, pero a nivel regional, porque al final lo que hemos aprendido, lo que te he dicho, es que realmente no podemos saber. Entonces lo que tenemos que generar es una estadística, un montón de posibilidades. Que esta gente que trabaja, si a alguien le importan los recursos hídricos, no puede trabajar con una sola proyección. Tiene que
igual que nosotros damos un montón de posibilidades, ellos también tienen que dar un montón de posibilidades. Y entonces trabajar con la probabilidad de que les pase algo a la hora de estudios de adaptación o de estudios de ir, no sé cómo decirlo, cotejando, superponiendo los diferentes escenarios que se dibujan para obtener... Exactamente, hay ya distintas plataformas web que lo que hacen básicamente es distribuir los resultados de todos nosotros, no distribuyen solo los de nuestro grupo, sino los de otros muchos grupos. Y entonces, por ejemplo, AEMET tiene una plataforma de distribución de esas proyecciones de cambio climático, hay distintas páginas europeas, nosotros mismos en este proyecto Escena y en nuestro propio grupo también facilitamos los datos a la gente que nos los pide. Entonces sí, esto es un problema global y además es difícilmente abarcable por un solo grupo. Entonces hay una relación bastante intensa entre tanto distintos grupos de física del clima como otros grupos de economía, de biología, de ecología. Y una última pregunta, digamos, le pregunto en calidad de un hombre que usted es como científico, investigador, preocupado naturalmente por el tema del clima. He leído en algunos artículos periodísticos que vaticinan que la cumbre de París, que comienza ahora el día 30, va a servir para legalizar que cada país siga haciendo lo que le da la gana. He leído en un artículo. ¿Usted también es así de pesimista o deja una puerta abierta a la esperanza? Bueno, yo sí... Siempre dejo una puerta abierta a la esperanza, pero de cualquier forma un día estuve con un investigador de clima que probablemente sea de los más famosos del mundo y coincidí con él en una tesis, íbamos en el taxi hablando y le dije, bueno, Hans, que es su nombre, ¿cómo que no estás tú en era otra cumbre, no recuerdo cuál? ¿Kioto quizá? No, después, la de Copenhague creo, algo así. Y él me dijo, mira, los científicos ya hemos dicho lo que hay que decir, el problema está ahí, más CO2, más calentamiento. Lo que ya digan los políticos, nosotros ya ahí no tenemos nada que decir. Tenemos la esperanza de que, o sea, nosotros hemos puesto, digamos, el problema encima de la mesa. Hemos dado números de lo que puede pasar. Ahora ya las decisiones, nuestra responsabilidad ya acaba ahí. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar todos la puerta abierta a la esperanza, porque a fin de cuentas es lo único que nos queda y confiar en que de esa cumbre de París salgan conclusiones, seguro que saldrán. Otra cosa es que luego los gobiernos y los países decidan dar cumplimiento y decidan establecer las normas que tengan que fijar para que se cumplan. Pero, en fin, vamos a confiar en que salga algo positivo porque, como decíamos antes, el tema del clima es un asunto de todos, con independencia de lo que pensemos, de dónde vivamos, o de lo que comamos o del sexo que tengamos. Eso es algo universal y es para todos. Juan Pedro Montávez, bueno, a Juan Pedro lo podrán ver en las conferencias que se van a celebrar el día 28 de noviembre, tanto en jornada de mañana y de tarde, en el hemiciclo de la Facultad de Letras, en el campus de La Merced, las organiza la Asociación Nueva Cultura por el Clima, y bueno, Juan Pedro Montávez va a hablar, como hemos dicho, de escenarios climáticos futuros de la región de Murcia, pero también otros ponentes hablarán de indicadores naturales de cambio climático, de cómo mejorar tu salud y el clima, de efectos del cambio climático en la agricultura, en fin, hay temas muy interesantes. Y al día siguiente habrá una manifestación por las calles de Murcia. Pero, como digo, esta semana volveremos a ver la entrevista que le hicimos a Antonio Soler el otro día en este mismo programa. De momento, hoy, Juan Pedro Montávez, profesor de Física de la Tierra y miembro del Grupo de Modelización Atmosférica Regional, muchas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ustedes también por seguirnos. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.